Hola, en este vídeo vamos a hablar de cálculos iterativos, concretamente del método de Newton. Por tanto, se pretende que tras ver el vídeo podéis aplicar el método iterativo de Newton para resolver problemas matemáticos, y para ello os enseñaremos a utilizar las herramientas que hay en Excel para realizar este tipo de cálculos iterativos. Entonces, veremos qué es un cálculo iterativo y para qué sirve. A continuación, nos centraremos en el método de Newton y para ello resolveremos un problema ejemplo y explicaremos primero cómo se aplicaría este método de Newton y luego iremos a una hoja de cálculo y aprenderemos a resolverlo activando la opción iteraciones de Excel. Bien, en matemáticas los métodos de cálculo iterativo se utilizan para solucionar o producir soluciones numéricas aproximadas a determinados problemas. Cuando hablamos de iterar una función, hablamos de aplicar una función determinada de forma repetida para poder hallar esa solución numérica. Al ir aplicándola de forma repetida, utilizaremos la salida de una iteración, ¿no?, la solución que se obtiene al aplicar esa función una vez, como punto de partida para volverla a aplicar sucesivamente hasta que obtengamos la solución. Existen multitud de métodos de cálculo iterativo y vamos a ver el de Newton. Para ello vamos a resolver un problema. Este problema trata sobre reacción enzima-sustrato y dice: una enzima se ensaya con una concentración inicial de sustrato que se sucede de 3 por 10 a la menos 5. Tras 2 minutos de reacción, la tasa de conversión de sustrato C es del 5%. Nos piden que determinemos cuánto sustrato se convertiría tras 10, 30 y 60 minutos de reacción y que consideremos que la cinética sigue la ecuación de Michaelis y Menten, que es la que tenemos aquí, en la cual R sub m, que es la velocidad máxima de sustrato, vale 2,64 por 10 elevado a menos 5 molar por minuto, y K sub m, que es la concentración de sustrato para tener una velocidad de reacción que sea la mitad de la máxima, vale 10 elevado a menos 3 molar. Entonces lo primero que hacemos es obtener la ecuación que relaciona la concentración de sustrato con el tiempo. Para ello igualamos la definición de velocidad de reacción, que es la derivada de la concentración de sustrato respecto al tiempo, con la ecuación de Michaelis-Menten. Separamos variables, dejamos diferencial de t a un lado y diferencial de s al otro. Integramos entre un tiempo 0 y un tiempo cualquiera t y la concentración inicial y la concentración s, y obtendríamos la ecuación de aquí abajo. Hacemos un cambio de variable, despejamos c y vemos que realmente no la podemos despejar porque tenemos c aquí a un lado de la ecuación y al otro lado dentro del logaritmo. Por tanto, vamos a aplicar un método numérico como es el método iterativo de Newton. Para ello, lo primero que haremos es quitar el logaritmo aplicando una función exponencial y tendríamos esta ecuación que seguimos sin poderla despejar la c de forma normal y por lo tanto vamos a aplicar el método de Newton. Bien, ¿en qué se basa el método de Newton? El método de Newton busca el valor de c que hace que esta función de aquí sea 0. Esta función es c menos la función o la ecuación que habíamos obtenido antes para calcular c y que contiene también a c. Bien, si f de c vale 0 es porque c es igual, el c que vamos a suponer es igual al c que calcularíamos aplicando la ecuación. Bueno, entonces vamos a verlo gráficamente. ¿Qué hace el método de Newton? Partimos de c, f de c, esta sería una función ejemplo, y vamos a suponer un valor de c sub s. Bueno, perdón, realmente nosotros lo que buscamos es este punto, porque es aquí el valor de c para el cual f de c valdría 0, el punto de eje con el corte, el punto de corte, perdón, con el eje de abscisas. Bien, entonces, ¿cómo vamos a llegar a este punto a partir de este punto c sub s? Trazaríamos una tangente a la función en este punto c sub s y tendríamos así, donde la tangente corte al eje de abscisas, el punto c sub c. Este punto c sub c sería el que tomaríamos como entrada para la siguiente iteración. Volveríamos luego a calcular la tangente por aquí, nos cortaría ya muy cerca de nuestro punto y lo iríamos aplicando hasta llegar exactamente a este punto. Bien, entonces, la ecuación de la recta tangente a f de c en el punto c sub s, f de c sub s, vendrá dada por una expresión de este tipo, donde x sub 0 vale c sub s y sub 0 vale f de c sub s, y la pendiente vendrá dada por la derivada de la función en ese punto.
buscamos un x tal que y sea igual a 0, que se anule la función. Entonces sustituimos un punto 0x, ¿vale? F de c sub s, c sub s, y esta es la pendiente. Despejamos x, que será nuestra c calculada, y será igual a c sub s menos f de c sub s dividido por su derivada. La derivada se podría aproximar a partir de la siguiente expresión. Bien, con lo cual, con el método de Newton, partiríamos de una serie de datos, supondríamos un valor de c sub s, con ese valor de c sub s calcularíamos c sub c, c calculado como c sub s menos f de c sub s dividido por la derivada de c sub s, y veríamos qué pasa si el c sub s y c calculado valen lo mismo, y por lo tanto el cociente en términos absolutos que vemos aquí es menor o igual que al 10 elevado a menos 6, ya habríamos acabado. Nuestro valor supuesto sería igual al calculado. Si este cociente en términos absolutos es mayor que 10 elevado a menos 6, tomaríamos como nuevo valor de c supuesto el c calculado, volveríamos a repetir, volveríamos a ver qué pasa con este cociente y así sucesivamente hasta llegar a la solución. Bueno, como hemos dicho, vamos a ver cómo resolveríamos esto con una hoja de cálculo. Aquí tengo ya una hoja de cálculo preparada, ¿no? Hemos introducido los valores que nos decía el enunciado de R sub m, K sub m, S sub 0 y vamos a ver qué pasa con la tasa de conversión de sustrato y la concentración de sustrato a los cabo de 10 minutos. Aquí he copiado las ecuaciones con las que voy a trabajar. Vamos a suponer, pues, que la tasa de conversión es de 0,1, del 10%, al cabo de 10 minutos. Vamos a ver si esa realmente coincide con la calculada. Delta de C sub S, pues tomamos 0,001, 1 a la menos 4. Aquí pondríamos C sub S más delta de C sub S. Aquí F de C sub S, que lo copiamos de aquí, será igual a C sub S menos 1 más elevado a, paréntesis, otro para el numerador, C sub S por S sub 0 menos R sub m por el tiempo, cierro paréntesis, y todo esto va dividido por K sub m. Ya tengo f de c sub s. Ahora lo mismo con f de c sub s más delta c. Será c sub s más delta menos 1 más elevado a, paréntesis, c sub s más delta de c sub s por s sub 0 menos r sub m por el tiempo, y todo dividido por K sub m, y cierro paréntesis. ¿Vale? Ya tenemos f de c sub s y f de c sub s más delta de c. Y f' de c sub s, aplicamos esta ecuación, ¿no? F de c sub s más delta, menos f de c sub s, todo dividido por delta de c sub s. Y c calculado hemos dicho que será igual, como podemos ver en esta ecuación, a c supuesto menos el cociente entre f de c supuesto dividido por su derivada. Ya tenemos el nuevo c calculado. Ahora el paso siguiente sería tomar, vemos que c supuesto y c calculado no valen lo mismo, y tomaríamos como nuevo c sub s el c calculado. En este caso ya hemos llegado a la solución, pero podría no ser así si hubiéramos puesto 0,8. Bueno, lo que tenemos que hacer, si queremos hacerlo de forma automática y no ir sustituyendo cada vez, es irnos aquí a Archivo, Opciones, Fórmulas, y activar, en caso de que no lo tuviéramos, el cálculo iterativo. Podemos limitar el número máximo de iteraciones, el cambio máximo, es decir, cuando queremos que pare de hacer las iteraciones, bueno, aceptamos, y entonces en este caso lo que haríamos es decir que queremos que c sub s sea igual a c calculado, y automáticamente nos lo resolvería. Con lo cual la concentración de sustratos será igual a la concentración inicial por 1 menos c.
Bien, aquí ya hemos visto en qué consiste el método iterativo de Newton y cómo aplicarlo utilizando una hoja de cálculo. Muchas gracias.